Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de un gesto que ha dejado a todos con el corazón acelerado. Esla Turkoglu le envió flores a Halil Ibrahim Ceylan. Una acción inesperada que ha generado una ola de comentarios, teorías y emociones entre sus fans, quienes no pueden evitar preguntarse si este detalle es una señal de reconciliación o simplemente un gesto de amistad. Todo comenzó hace unos días, cuando Halil fue visto llegando al set de grabación con un ramo de flores blancas en las manos. Según testigos, el actor sonreía de una manera distinta, como si algo en su interior se hubiera encendido. Uno de los miembros del equipo comentó: Halil estaba diferente, más tranquilo, más feliz. Cuando le preguntamos por las flores, solo dijo: algunas sorpresas llegan cuando menos las esperas, punto. Esa frase bastó para encender las redes. Horas después, varios medios confirmaron lo que todos sospechaban: las flores provenían de Esla Turkoglu. La actriz, conocida por su discreción, habría decidido enviar el ramo como una forma de felicitar a Halil por su reciente proyecto. Sin embargo, los fans no tardaron en darle otro significado a este gesto. En Twitter y Instagram comenzaron los comentarios: eso no es una simple felicitación, entre ellos todavía hay algo, las flores blancas simbolizan perdón y nuevos comienzos. Una fuente cercana a Esla confirmó que la actriz había pasado varios días dudando antes de tomar la decisión. Ella no quería que se malinterpretara, pero al final pensó que seguir callando tampoco ayudaba. Dijo: a veces, un gesto sincero puede decir más que 1000 palabras, punto. Esa frase se volvió viral en pocas horas. Lo que más sorprendió fue la reacción de Halil. En una entrevista breve, cuando le preguntaron sobre el ramo, el actor sonrió y respondió: algunas flores llegan con recuerdos, y algunos recuerdos nunca se marchitan. Su respuesta fue suficiente para que las redes explotaran. Los fans comenzaron a publicar ediciones de video con su respuesta, acompañadas de música romántica y frases como: el amor vuelve a florecer. Mientras tanto, Esla publicó una historia en Instagram con una frase misteriosa: todo lo que se hace desde el corazón, vuelve al corazón. En pocos minutos, el mensaje acumuló miles de reacciones. Algunos interpretaron que se trataba de una confirmación indirecta. Otros, en cambio, lo vieron como una simple reflexión. Sin embargo, nadie pudo negar la conexión entre ambas acciones. Una reportera que los conoció durante su etapa de grabaciones anteriores declaró: entre Esla y Halil siempre hubo algo especial, una complicidad que no se fingía. Se entendían solo con miradas. No me sorprendería que este gesto sea el inicio de algo nuevo entre ellos. Los fans también recordaron que, hace unos meses, Halil había publicado una frase que ahora cobra un nuevo sentido: el tiempo no borra, solo enseña a ver con otros ojos. En ese momento, pocos prestaron atención, pero hoy esa frase parece escrita para ella. Después de aquel intercambio de gestos y frases veladas, la historia tomó un giro aún más sorprendente. Durante las grabaciones del programa donde Halil participaba como invitado, una cámara captó el momento exacto en el que su teléfono vibró. En la pantalla, se alcanzó a leer brevemente el nombre de Esla. Aunque el actor trató de disimular, su sonrisa fue imposible de ocultar. Ese instante bastó para que los fans comenzaran a especular: ella le escribió después de las flores, o algo importante está pasando entre ellos. Pocas horas después, un conocido periodista del mundo del entretenimiento turco publicó en redes: fuentes cercanas confirman que Esla y Halil retomaron el contacto. No hay confirmación de reencuentro, pero la comunicación es constante. Esa publicación bastó para desatar un verdadero terremoto digital. Los admiradores de la pareja, que durante meses habían pedido una reconciliación, inundaron las redes con mensajes de apoyo y nostalgia. Uno de los comentarios más compartidos decía: cuando el amor es verdadero, no importa el tiempo ni la distancia. Siempre encuentra la manera de volver. Incluso algunos compañeros de la industria reaccionaron con emojis de corazón y frases ambiguas como: los caminos que se cruzan una vez, rara vez se separan del todo. Según una fuente del entorno de Halil, el actor habría decidido responder al mensaje de Esla con algo más que palabras. Se rumorea que envió una carta escrita a mano y un pequeño colgante en forma de luna, símbolo que ambos solían usar durante su antigua relación. No fue un regalo costoso, pero sí profundamente simbólico, afirmó la fuente. Para ellos, la luna significaba promesa y paciencia.
En los rodajes, él solía decirle, la luna siempre vuelve a brillar, incluso después de la noche más larga, punto. Esa frase, recordada ahora por los fans, se volvió tendencia en cuestión de horas. En Twitter, el hashtag #la luna de Alilisla alcanzó miles de menciones. Los seguidores compartieron antiguas fotografías, escenas de sus proyectos juntos y videos editados con música nostálgica. Algunos incluso comenzaron a escribir fanfics imaginando su reencuentro, mientras otros afirmaban que ya no era solo una fantasía, sino una historia que renacía. Por su parte, Esla no negó nada. Durante una entrevista promocional, cuando una periodista le preguntó si había enviado flores a alguien especial, la actriz sonrió tímidamente y respondió, creo que los gestos hablan cuando las palabras se quedan cortas. Esa breve declaración fue suficiente para que los periodistas confirmaran lo que los fans ya daban por hecho. Días después, un video grabado por un fan en un café de Estambul mostró algo aún más impactante, Esla y Halil conversando frente a frente, con miradas que lo decían todo. Aunque las imágenes eran borrosas, la complicidad entre ellos era evidente. Testigos aseguraron que estuvieron allí cerca de una hora, riendo, compartiendo anécdotas y evitando los teléfonos móviles. Fue como ver a dos viejos amigos reencontrándose con cariño, dijo un cliente del lugar. El periodista que difundió las imágenes comentó, no había tensión, solo calma y sonrisas. Esla tocó su mano en un momento, y él la miró de una forma que no dejaba lugar a dudas, todavía existe algo entre ellos. Después de esa escena, ninguno de los dos publicó nada en redes sociales durante varios días. El silencio digital alimentó aún más las teorías. Algunos interpretaron ese silencio como un intento de proteger algo que estaba renaciendo lejos de los reflectores. Otros creyeron que era simplemente una pausa para reflexionar sobre lo que estaban sintiendo. Sin embargo, todo volvió a agitarse cuando Halil publicó una fotografía en blanco y negro con la frase, algunas historias no terminan, solo esperan su momento para continuar. En menos de una hora, Esla dio me gusta a la publicación. Ese gesto bastó para confirmar lo que todos esperaban, el vínculo entre ellos seguía vivo. Los medios comenzaron a hablar de una posible reconciliación discreta, mientras los fans pedían respeto por su intimidad. Pero la curiosidad no cesó. Los foros y páginas de entretenimiento se llenaron de mensajes analizando cada detalle, cada palabra, cada coincidencia. No hay casualidades cuando el corazón reconoce su lugar, escribió una seguidora. Según una fuente allegada al círculo de ambos, este reencuentro podría marcar el inicio de una nueva etapa, más madura y alejada del ruido mediático. Esta vez, quieren hacer las cosas con calma. Saben lo que sienten, pero también comprenden lo que implica vivirlo públicamente. Por eso han decidido avanzar paso a paso, sin prisa, sin presión. Lo cierto es que tanto Esla como Halil parecen haber encontrado la manera de comunicarse nuevamente desde la sinceridad. Y si algo ha quedado claro con esta historia, es que, a veces, un simple ramo de flores puede abrir las puertas de un nuevo comienzo. Porque, como dijo Halil en una de sus entrevistas más recordadas, cuando el amor es real, no se apaga, solo aprende a esperar el momento adecuado para volver a encenderse. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que las flores fueron solo un gesto amistoso o el primer paso hacia una reconciliación? Déjenme sus opiniones en los comentarios, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que, sin duda, aún tiene mucho por contar.